Muy bien, queridos. Primera de Timoteo, carta de Pablo, el apóstol Pablo a Timoteo. Recuerden que Timoteo está encargado de algo, ¿no? De ir a organizar la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso que está pasando por situaciones complicadas. Y el pasado domingo le dimos inicio a la serie que le tenemos por nombre Características de una buena iglesia. Y hemos iniciado este año con esta serie porque pues la idea es que esta iglesia, Salvados por Gracia, se ajuste a la iglesia que Dios quiere. Y ese modelo lo vemos ahí en las Escrituras. Y es lo que estamos viendo. Iniciamos esta serie el domingo pasado y recordemos cuál es el objetivo de la carta. Pablo le dice a Timoteo que le escribe, por si él se demora en llegar, entonces él le da estas instrucciones, versículo 15 del capítulo 3, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le ha dado las instrucciones para que vaya y organice la iglesia. Y recuerden que Pablo está inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces al final es el Dios el que está diciéndole, así tiene que ser mi iglesia. Por eso es el modelo para nosotros también. Y también nos debemos recordar que la semana pasada nos dimos cuenta por qué Pablo envía a Timoteo. Están pasando por un problema muy grande, la falsa doctrina. Los falsos maestros, capítulo 1, versículo 3 al 5, y aparecen, que es cuando Pablo le dice, como en el versículo 3 del capítulo 1, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Estaban teniendo un problema grave y era la falsa enseñanza. Aprendimos la semana pasada en esto de las características que la iglesia, ¿qué es? La familia de Dios. La familia de Dios, y como familia debemos amarnos los unos a los otros, apoyarnos los unos a los otros en la iglesia, amonestarnos los unos a los otros, sufrir por el otro y alegrarse por el otro. Pero también aprendimos que la iglesia le pertenece a Dios. Eso está en el capítulo 3, versículo 15. Que es donde le dice, la iglesia de Dios, que vimos que en el original es la familia, luego dice la iglesia del Dios viviente. Entonces aprendimos que una característica de la iglesia es que le pertenece a Dios. La iglesia no es de un pastor, la iglesia es no es de unos cuantos que se reúnen para ver cómo organizan un buen negocio. La iglesia le pertenece a Dios y como es de Dios, pues tenemos que someternos a Él y, bueno, Señor, ¿cuál es tu agenda para este año? Pero luego en el mismo versículo también aprendimos que la iglesia, ¿qué es? Columna y baluarte de la verdad. Una columna que sostiene un gran peso en alto de manera firme. ¿Qué debe sostener la iglesia? La verdad. ¿Y quién es la iglesia? Recordemos que la iglesia somos todos nosotros los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, los que realmente hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. No se está refiriendo al aviso. Se está refiriendo a cada una de las personas que somos creyentes. Cada uno somos columna que sostiene de manera firme y bien en alto la verdad, de manera inamovible, pase lo que pase. Aquí tenemos un arquitecto y sabemos que las columnas son fundamentales y las hacen de tal manera que si hay un temblor, ellas aguanten y resistan el peso que sostienen. Esa tiene que ser la iglesia, sostener la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Versículo 16 del capítulo 3, que Dios se hizo hombre. La verdad revelada es Cristo, que se hizo hombre, abandonó su trono para hacerse hombre y para ser humillado y haber muerto como en maldición en la cruz. Esa es la verdad, que Él se reveló como hombre para que quienes confiáramos en Él seamos salvos. Esa es la verdad, el evangelio es la verdad. Y hoy vamos a proseguir. Hoy vamos a proseguir en las características de una buena iglesia. Recordemos que no estamos hablando de la organización. Son las características del pueblo de Dios.
Esta tiene que ser lo que lo caracterice a usted. Estas características, usted es familia de Dios, usted es la iglesia del Dios viviente, usted le pertenece a Dios y usted es la columna. Y hoy vamos a ver otras características para saber cómo debemos ser, ¿cierto? ¿Cuál es la iglesia o cómo debe ser la iglesia del Señor? Hoy veremos una característica y le hemos titulado: la buena iglesia no admite la falsa enseñanza. Esa tiene que ser una característica de la iglesia. La iglesia, una buena iglesia, porque también decíamos, bueno, que hay gente que dice, oye, tal iglesia es buena, tal iglesia no. ¿Cuál es el parámetro? Pues una iglesia buena es una iglesia que no admite la falsa enseñanza. Y podríamos entonces decir, un buen cristiano, un cristiano verdadero, no admite la falsa enseñanza. Y para eso vamos a leer, por favor, ahí capítulo 4, versículo 1 al 5. La iglesia que es familia de Dios, la iglesia que le pertenece a Dios, la iglesia que es columna de la verdad, no admite la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Capítulo 4, 1 al 5. Dice así: pero el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracia, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos des entendimiento de ella, que pongamos en práctica lo que nos enseñe. Y Señor, mi vida está delante de ti, te suplico, no me dejes decir lo que no está en tu voluntad. Amén. Entonces, otra característica de la iglesia es: no admite la falsa enseñanza. Y aquí vienen unas razones que vemos en estos versículos que hemos leído. Y la primera razón por la cual la iglesia buena, la verdadera iglesia, no puede admitir la falsa enseñanza es porque la falsa enseñanza trae apostasía. ¿Han escuchado esa palabra, apostasía? Hoy vamos a saber de qué se trata. Apostasía, recuerden que esto fue escrito en griego de esa época. Apostasía significa apartarse, significa abandonar. Entonces lo que está diciendo aquí en el versículo 1, el Espíritu Santo claramente dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, significa personas que se apartan de la fe cristiana. Y si usted se aparta de la fe cristiana, lo que usted está haciendo es alejándose ¿de quién? De Dios. De Dios. Entonces, la iglesia del Señor no admite la falsa enseñanza, y la primera razón es porque la falsa enseñanza trae como consecuencia o es apostasía. Apartarse, abandonar, rechazar la fe cristiana, rechazar a Dios. La falsa enseñanza es algo que todos tenemos que rechazar con todas nuestras fuerzas. Eso no es que a veces sí, a veces no. No, con todas nuestras fuerzas, porque el peligro que provoca es que algunos de los que hoy usted está viendo en la iglesia, por apostasía, se alejen del Señor. Muchas de las personas que usted ve que se alejan de la iglesia, es esa razón, son apóstatas, están rechazando a Dios. Y ese es el peligro de la falsa enseñanza. Cuando Pablo habla de los postreros tiempos, porque dice, el Espíritu Santo claramente dice que en los postreros tiempos habrá apostasía, no se está refiriendo, porque uno puede pensar que los postreros tiempos son los tiempos antecitos de que Él regrese.
¿Qué serán los postreros tiempos? Realmente, para que lo entendamos, han escuchado que muchas veces hay gente que dice, uy, estamos en los últimos tiempos, como porque ya hay guerras, porque hay esto y lo otro. Veamos bíblicamente, aprendamos esto, queridos. No es lo que yo creo, es que enseña la Biblia cuáles son los postreros tiempos. Y para ello, si quieren, vamos ahí a la primera carta de Pedro. Ahí adelantico unas hojitas. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 20. Y ahí vamos a aprender por la Biblia qué son, perdóneme, sí, ahí más adelantico está. ¿Qué son los postreros tiempos? Capítulo 1 de la primera carta del apóstol Pedro, versículo 18 y 20. Así dice la palabra del Señor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Para saber qué son los postreros tiempos, porque podemos decir, es que la apostasía es algo que se va a dar. Si creemos que los postreros tiempos es por allá cuando el Señor vaya a regresar. Pero escuchen lo que dice Pedro. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, escuchen bien, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuchen acá, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había decretado que Cristo iba a la cruz, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de que Dios creara el universo, ya Dios tenía ese plan de que Cristo iba a hacerse hombre, ir a la cruz. Y Pedro dice, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cristo ya vino o no vino y fue a la cruz? Amén, sí, ya. Entonces, ¿cuáles? Y se manifestó en los postreros tiempos. Entonces, ¿los postreros tiempos cuáles son? Los postreros tiempos son cuando Cristo se manifestó y fue a la cruz, de ahí en adelante empezaron los postreros tiempos. ¿Entendimos todos ya? Eso es importante. Por lo que le digo, porque muchos ya llegaron los tiempos finales, como dice algunas escrituras, dice los tiempos finales. Entonces, los postreros tiempos, como nos enseñan las escrituras, son desde el momento en que Cristo fue manifestado y fue a la cruz, de ahí para acá estamos en los postreros tiempos. Lo que quiere decir, volviendo a Timoteo, cuando dice que el Espíritu Santo afirma que en los postreros tiempos habrá apostasía, es que la apostasía empezó desde ya. Desde que Cristo vino a la cruz, de ahí en adelante empezó la apostasía. La apostasía no ha nacido hoy, ni es algo que va a venir, es algo que siempre ha existido en la iglesia de Cristo. Y lo tremendo es que pasado el tiempo, la apostasía, lo que sí va a ocurrir es que va a empeorar. El peligro de los falsos maestros, queridos, que llevan a algunos a apostatar, es tan real que fíjese que Pablo no dice, yo afirmo que la apostasía existe. Lo que Pablo inicia es, el Espíritu Santo afirma. O, como en algunos pasajes dice, esto dice el Señor. O sea, eso es un hecho. Un hecho para que es indudable, es lo que quiere decir Pablo aquí. En otras palabras es, no me crean a mí, el Espíritu Santo lo está confirmando. La apostasía es un hecho. Que gente rechace a Dios, que gente se aleje de Dios, que gente se aleje de la iglesia, es un hecho. Y estoy convencido que cada uno hemos conocido personas así. Y el mismo Espíritu Santo lo confirma en otras palabras, como en otros libros, como Hebreos 3:12, donde dice así el autor: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, para apostatar de Dios. Entonces la apostasía es por incredulidad. Es una advertencia, queridos. Mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que los lleve a apartarse de
Dios. Ahora escuchen lo que el mismo Pablo dice en Hechos 20, 29 al 30. Pablo estuvo en Éfeso. Pablo se despide de los ancianos de Éfeso para él ir a Jerusalén. Y en esa despedida, escuchen lo que les dijo a los ancianos de Éfeso. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces. ¿Refiriéndose a quiénes? A falsos maestros. Sé que después de mi partida, sé que después de que yo me vaya, de en medio de ustedes aparecerán lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Es decir, procurarán ¿qué? Atacar a los hijos de Dios, de la iglesia. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan, para hacerlos apostatar. Mire el peligro de la falsa doctrina. Mire la importancia de discernir qué estamos escuchando, queridos. Es fácil ver personas que hoy vienen a una iglesia, pasado mañana van a otra, el otro domingo les da por ir a otra, escuchan en YouTube prédicas del uno y del otro. Pero hermanos, no estamos llamados a cuidar. Muchos se cuidan de qué comen, ¿no? Hoy en día estamos hablando de cuidarnos de las harinas, del azúcar, de las grasas, pero no cuidamos qué comemos, el alimento espiritual. Y usted tiene que discernir qué está recibiendo de enseñanza. Porque si es mala doctrina, usted puede terminar apostatando del Señor. Es lo que Pablo está diciendo. Cuando yo me vaya, estoy seguro que van a venir lobos rapaces que van a buscar dañar el rebaño con falsa doctrina, se levantarán enseñando falsedades para arrastrar a algunos discípulos para que los sigan. Cuando alguien sigue las enseñanzas de los falsos maestros, queridos, ¿termina qué? Apostatando. Termina rechazando a Dios. Es el punto, inclusive, esto es tan delicado que algunos terminan volviéndose, ¿qué? Ateos. Es decir, no creen que exista Dios. Otros se vuelven agnósticos. ¿Cuáles son los agnósticos? Los agnósticos son aquellos que no afirman que hay Dios, pero también puede que exista. Eso es una persona agnóstica, es aquel que dice, no, yo no creo que haya Dios, pero bueno, sí, puede que haya una posibilidad que sí, como que no. Esos son agnósticos. La apostasía es muy grave, queridos. Muy grave. Entonces, la primera razón por la cual la iglesia de Dios no puede aceptar la falsa doctrina, la falsa enseñanza es porque lleva a la apostasía, a rechazar a Dios. Pero hay otra razón. La buena iglesia no admite la falsa enseñanza porque es de origen demoníaco. Ese es el segundo punto de la predicación de hoy. Porque la falsa enseñanza es demoníaca. No lo digo yo, lo dice la palabra. Escuchen ahí lo que dice el mismo versículo. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, usted observa en la Biblia que Satanás es quien siempre ha estado buscando apartar a los hijos de Dios. ¿Y empezó por dónde? Por el Edén. ¿No fue Satanás el que vino a engañar a Eva? Es Satanás el que siempre está detrás de las cortinas de ver cómo aparta al pueblo de Dios mismo, queridos. Y para eso usa los medios que sean necesarios, inclusive a personas para que enseñen falsa doctrina. En el Edén usó a la serpiente, pero también usa a aquellos que se paran en muchos púlpitos. Es más, en la Biblia vemos en Mateo 9 que Satanás usó al mismo Pedro. Cuando el Señor Jesús comenzó a hablar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, sufrir por los ancianos y que él iba a ir a la cruz a morir y luego resucitar, Pedro lo reconviene, lo llama aparte y le dice, Señor, que eso no te vaya a ocurrir.
Y esta es la respuesta de Jesús a Pedro en Mateo 9:23. Él se volvió y le dijo: Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Satanás usa a las personas para ver cómo daña a la iglesia del Señor. ¿Ven lo delicado? Por eso es que Pablo le dice a Timoteo que las enseñanzas de los falsos maestros son doctrinas de demonios. Porque detrás de esas enseñanzas es Satanás el que usa a estas personas. Los falsos maestros son instrumentos de los espíritus engañadores, de las enseñanzas de los falsos maestros. Las enseñanzas de los falsos maestros tienen origen diabólico. ¿Y por qué tienen origen diabólico? Porque Satanás es el que quiere dañar la iglesia del Señor. Y en esto sí que hay que tener cuidado, queridos, y hablo de manera muy especial a aquellos que no son maduros en la palabra. Eso es como cuando llegan las virosis. Si el cuerpo no tiene buenas defensas, una gripa lo mata. Si usted no está alimentado con la palabra de Dios, si usted no está cimentado en la palabra de Dios, si usted no está en oración al Señor, fácilmente puede comer de aquello que le ofrecen los falsos maestros. Qué delicado, hermanos. La palabra dice que llegará un día en que hasta Satanás usará los milagros para engañar a las personas. Así dice en 2 de Tesalonicenses el mismo apóstol Pablo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Así dice: el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Mire que no todo milagro, ay no, es que allá hace milagro, es Dios. Satanás también. Si lo dice la palabra, así es. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Muchos por ir solo detrás de milagros, hermanos, van a ser engañados. Van a ser engañados. Queridos, una iglesia no se escoge porque allá hagan milagros. Si a usted lo llegan a trasladar de ciudad, porque eso es lo otro. Aquí abro espacio para comentar algo. En la antigüedad, en la iglesia, en la ciudad de Éfeso había una sola iglesia. Pero hoy en día hay iglesias en cada esquina. ¿Cuáles son buenas y cuáles no? Y estamos viendo las características. Pero no es para que usted se vaya a buscar otra iglesia, querido. Es por si a usted le toca irse a otra ciudad. Porque hoy en día la gente está, si no le gustó la alabanza ese día, entonces fueron y se cambiaron de iglesia, porque como hay tantas en la ciudad, eso no es motivo. Pero sí hay peligro. Ah, no, yo me voy detrás de tal iglesia porque es que hay los viernes de milagros. Y no estoy diciendo que Dios no hace milagros. Él es Dios todopoderoso. Pero Satanás también. Y lo dice la palabra: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Y lo que arrastra es que la gente deja de seguir la doctrina de Dios por ir detrás del milagro. Eso es apartar a Dios, eso es apostatar del Señor. Con todo milagro. Queridos, aquí en Salvados por Gracia, nos esforzamos por ser fieles a las Escrituras. Por esta razón, para no caer en falsa enseñanza. Nos esforzamos por predicar lo más fiel que podamos con nuestras limitaciones intelectuales, predicar la sana doctrina, la palabra de Dios. Nos esforzamos por dar discipulado bíblico. Nos esforzamos por dar las otras enseñanzas de manera bíblica.
porque sabemos que tenemos una responsabilidad con nuestro Señor. Porque el Señor, como a Pedro le dijo, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. Y luego va a pedir responsabilidad. ¿Qué enseñanza dio? Miren la responsabilidad del pastor, queridos. Enseñanza bíblica para no caer en falsa enseñanza y llevar de pronto a algunos hermanos a apostatar. Pero, queridos, sé de algunos que prestan oídos a otro tipo de enseñanzas, porque es que es tan fácil ahora con nuestros celulares. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque usted puede terminar siendo engañado por doctrinas de demonios. Veamos otra razón, más bien, por qué la iglesia no puede aceptar y debe luchar para no caer en falsa enseñanza, ni aceptar falsos maestros. Ya vimos que la primera es ¿por qué? Porque eso trae apostasía. La otra razón que vemos es ¿por qué? Porque eso son doctrinas de demonio. Y ahora la otra razón que vamos a ver es porque esas enseñanzas son engañosas. Son engañosas. Versículo 2 del capítulo 4. Dice Pablo, voy a leer nuevamente desde el 1, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para con acción de gracias participan de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La otra razón por la cual nosotros no podemos aceptar la falsa enseñanza es porque eso es engañoso. Y Pablo los llama ¿qué? Hipócritas. Una buena iglesia no admite los falsos maestros. Pablo dice que ellos son hipócritas. La palabra hipócrita en el original en que fue escrito esta carta hace referencia a ¿qué? A un actor que sale a un teatro a presentar una actuación. Esa es la palabra hipócrita en el original, un actor de teatro. Y un actor de teatro es una persona que está representando un papel, pero no es el mismo, o sea, es una fachada, es una mentira, un actor no es él. Me hago entender como los actores que vemos hoy en las novelas y en las películas. Ellos están representando un papel que no son ellos mismos. Y muestran lo que están mostrando estos falsos maestros, que es como un actor, una fachada. Eso es hipócrita, una fachada. Son tan convincentes que hacen pasar la mentira como verdad. Son muy convincentes. Escuchen lo que dijo A.W. Tozer. Esto escribió: tan hábil es el error en imitar la verdad que los dos están siendo constantemente confundidos uno por otro. Uno sabe que esos falsos maestros son tan hábiles que no se sabe si eso es verdad o eso es mentira lo que están diciendo. Es lo que está diciendo este autor. Se necesita, él sigue diciendo, se necesita gran discernimiento en estos días para saber cuál de los hermanos es Caín y cuál es Abel. Los falsos maestros hablan tan convincente. Uy, no, es que yo voy a tal iglesia o yo escucho tal predicador porque, es que él, no sé, él tiene una forma. No son las formas, es que dice. El pastor puede ser lo más aburridor del mundo, queridos, pero si dice la palabra de Dios, ese es buen pastor. Pero a veces nos vamos más por las formas. Qué peligroso. Y me encanta esto como termina Tozer diciendo, a veces nos toca discernir también para saber cuál es el hermano Caín y cuál es el hermano Abel. Son engañosos, hermanos. Y Pablo lo dice de esta manera a los Corintios en su segunda carta, capítulo 11, 13 al 14.
dice Pablo, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Y la pregunta es, ¿está discerniendo qué enseñanzas estamos recibiendo? Queridos, el versículo 2 que acabamos de leer, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Muerta. Eso es lo otro. Los falsos maestros no solo son hipócritas, es decir, no solo son una fachada que disfrazan la mentira como si fuera verdad, sino que tienen cauterizada la conciencia. En otra versión dice, tienen encallecida la conciencia. Cuando una persona han visto habitantes de Cayo y que andan sin zapatos y ellos pueden pisar puntillas, no les duele nada, tienen un callo así de grueso, no sienten nada. Es lo que está diciendo Pablo. Esta palabra de cauterizada hace referencia a un hierro candente que le ponen a alguien y en ese pedazo ya se mueren toda sensibilidad y no se siente nada. La conciencia de estas personas, falsos maestros, está cauterizada. No sienten nada frente a ¿qué? A que están cometiendo un grave pecado. Eso es lo que están haciendo. Dios nos dio, hermanos, la conciencia. Y la conciencia es la capacidad de evaluarnos a nosotros mismos. Es la conciencia la que nos dice si lo que hacemos está bien o está mal. Esa es la conciencia. Dios nos dio a todos esa capacidad. El tema es que cuando está cauterizada, entonces la persona ya no distingue que está haciendo algo mal. Escuchen lo que dijo el hermano John MacArthur. Tan pronto la persona viola ese parámetro, su conciencia produce culpa. Eso es lo que hace la conciencia. Cuando uno viola el parámetro de Dios, ¿sí? Entonces la conciencia le avisa, le advierte. ¿No le ha pasado? Yo creo que todo, como que hay alguna alarma allí que le dice, está mal, lo que va a hacer está mal, lo que está pensando está mal, no haga eso. Y eso es lo que está diciendo MacArthur. Tan pronto como la persona viola el parámetro de la conciencia, produce culpa y la misma actúa como un sistema de alarma de la mente porque produce temor, culpabilidad, vergüenza y duda como advertencia sobre un peligro que amenaza el bienestar del alma. Esa es la conciencia. El tema con los falsos predicadores es que ellos tienen esa conciencia muerta. Entonces, por eso es que a ellos no les duele hacer eso. No se sienten mal delante de Dios. Ya no tienen parámetros. ¿Ve usted la razón por la cual aquí en Salvados por Gracia tenemos que ser todos vigilantes de la enseñanza que recibimos? Mire qué peligro cuando, por ejemplo, uno invita a alguien al púlpito para que venga y predique. No puede invitar a cualquier persona, porque puede terminar trayendo a alguien que enseñe mentira como verdad. Veamos una muestra de las falsas enseñanzas que estaban dando allí en Éfeso. Lo vemos ahí. Estas son algunas de las falsas enseñanzas que ellos estaban dando. Versículos 2, 3, 4 y 5. Por la hipocresía de mentirosos y teniendo cauterizada la conciencia, mire lo que hacían, prohibían casarse y mandaban abstenerse de alimentos. Dos enseñanzas falsas, prohibían casarse y mandaban abstenerse de los alimentos. Los falsos maestros, ¿qué hacen? Toman la verdad de Dios y la corrompen. ¿Por qué razón digo eso? Prohíben casarse cuando Dios es el que bendice el matrimonio. Y Dios fue el que institucionalizó el matrimonio y lo vemos allá en Génesis, en Adán y Eva. Ese es el primer matrimonio de la historia de la humanidad.
Mientras Dios, los falsos maestros siempre van en contra de las enseñanzas de Dios. Y ellos estaban enseñando que no se casaran y no comieran alimentos como una especie de mayor espiritualidad para presentarse en bien delante de Dios, negando que la gracia de Dios, porque Dios da sin que nosotros lo merezcamos, sin obras. Pero también estaban prohibiendo que abstenerse de alimentos. ¿Qué estaban haciendo? Trayendo enseñanzas de judaizantes, porque recuerden que en el Antiguo Testamento la ley les decía que ellos debían evitar algunos alimentos con tal de presentarse ceremonialmente, ¿qué? Puros. Pero eso ya no aplica en el Nuevo Testamento, eso ya no aplica en la venida de Cristo. ¿Por qué no aplica? Porque nosotros no es por obras para recibir el beneficio de Dios. Y ellos, miren lo que estaban implantando, cosas que no son de Dios, pero la mostraban de manera espiritual. ¿Y no ocurre hoy casi lo mismo en algunas casas? No, es que usted para ser más espiritual, usted tiene que ayunar 5 días seguidos. ¿Está mal ayunar? No. Pero ya decir que si usted no lo hace 5 días seguidos, está mal delante de Dios, ahí ya, mire, como una verdad la voltean de una manera fácil. No, es que si usted no viene todos los domingos a la iglesia, usted está pecando. Entonces no hay que venir a la iglesia. Sí, hay que venir a la iglesia porque hay que congregarse, el Señor lo manda. Pero si ya usted viene con ese tema de que si usted viene porque si no viene Dios no le va a hacer un favor, ahí está mal. Mire cómo cogen la verdad y le dan un matiz allí y de una vez la voltean para el otro lado para enseñar falsas cosas, hermanos. Y entonces Pablo, ¿cómo refuta? Pablo inmediatamente refuta eso. Observen lo que él dice. Ellos prohíben casarse, versículo 3, mandan a abstenerse de alimentos y Pablo de una vez pone la verdad por encima. Eso es ser columna de la verdad. Que cuando usted ve que alguien está enseñando una mentira, usted inmediatamente pone en alto la verdad y fue lo que hizo Pablo inmediatamente a los efesios. Escuche a Timoteo para que lo enseñara. Versículo 3, ellos prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos y de una vez él levanta la verdad, alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pablo refuta, esos alimentos son creados por Dios, no pueden prohibirlos. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de deshacerse, de desecharse. ¿Sí qué? Si se toma con acción de gracia. Por eso, queridos, es que hay que agradecer por el alimento. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo hace es eso. Eso es ser columna de la verdad. No que alguien diga una herejía. Herejía es algo que no es de las Escrituras, que está en contra de las Escrituras y uno callado, uy, sí ve, ¿no? O murmurando, ¿no? Sí ve, ¿no, Miguelito? Fulano está diciendo, no, es hacer la actitud de Pablo, es levantar la verdad con respeto pero con firmeza. Querido, está equivocado. Los alimentos fueron creados por Dios. Si no me cree, vaya a Génesis y dése cuenta que son creados por Dios. Que con acción de gracias nada es de desecharse porque Dios los creó. No, es que hay que hacer tal cosa para que usted pueda recibir el favor de Dios. Haga esto y esto y esto. Levante la verdad de una vez. Dios es por gracia. No necesitamos obras. Está equivocado, mi hermano. Eso es ser columna de la verdad en medio de ¿qué? De la falsa enseñanza, queridos. Pablo refuta la mentira sobre abstenerse de alimentos y lo hace ¿qué? Levantando la verdad. La pregunta que surge aquí es, ¿conoce usted la verdad? Porque no puede levantar lo que no conoce. Pero no en un ánimo de contienda con el otro. Es que puede haber un hermano que de manera ignorante esté diciendo una herejía y usted debe... Recuerden, somos familia. Entonces usted se acerca al hermano y le dice, ven, Jorge, toma un cafecito. Es que usted dijo tal día tal cosa, pero eso no es bíblico. Ven, te muestro. Entonces miren la importancia de conocer la verdad, ¿no?
Son ejemplos de la falsa enseñanza que ellos daban. La pregunta es, ¿y hoy? ¿Creen ustedes que hay falsa enseñanza en las iglesias? Miremos algunas falsas enseñanzas, la apostasía de hoy, algunas. Les voy a dar unos botoncitos chiquitos, poquitos, pero con eso nos damos cuenta que tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos. Algunas de hoy. Una de las falsas enseñanzas de hoy, de la apostasía de hoy, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice? ¿Cuál es la verdad frente a esta? Esta es una herejía, falsa enseñanza, apostasía, la aceptación de la homosexualidad en la iglesia. La aceptación de la homosexualidad en la iglesia. Hoy en día hay iglesias que han ordenado a homosexuales como pastores y a lesbianas como pastoras. Eso es falsa enseñanza, eso es apostasía. Y el ejemplo está con los hermanos que tenemos allá en Alemania. Yo ya les he contado de esta iglesia, una iglesia de sana doctrina, de tradición, una iglesia bautista reformada, y ya terminó este año aceptando que los homosexuales son creación de Dios. ¿Y cuál es la verdad que debe sostener la iglesia? Génesis, que Dios creó a hombre y a mujer. Para de contar. Otra apostasía de hoy, otra enseñanza, otra apostasía en la iglesia de hoy. Iglesias que el tiempo de alabanza lo han convertido en cristoteca. Cuando la alabanza es para alabar a nuestro Dios, lo han convertido en una cristoteca. Luces, humo, baile mundano, para hacer ¿qué? Atractiva a la esposa de Dios, la iglesia de Dios. Porque es que de esa manera la gente está más contenta. Queridos, la alabanza no es para nosotros estar contentos. La alabanza es para Dios. Por eso tenemos cuidado de las letras que cantamos. Apostasía en la iglesia, hermanos. Otro ejemplo, iglesias que se llaman cristianas, pero niegan la Trinidad. Son iglesias, se les llama Jesús solo. Y ellos creen solo, no en la Trinidad, en un Dios trino, sino un Dios que a veces es Padre, a veces es Hijo y a veces es Espíritu Santo. ¿Y qué hacen con el versículo donde aparece que Jesús sale de las aguas, Dios Hijo, el Espíritu Santo desciende sobre él y el Padre del cielo se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento? Ahí está la Trinidad. Eso es apostasía. Otro ejemplo, pastores que dejan de enseñar las Escrituras para dar charlas motivacionales. Ese pastor sí que llena localidades del edificio, miles de personas, porque wow, eso sale uno de esas empoderado. Sale lleno, pero no alimentado. Otra, supuestos apóstoles. Ya no hay apóstoles. Tenemos una misión apostólica que es diferente. Enviados, apóstoles enviados. Pero los apóstoles de las Escrituras son aquellos que tuvieron un encuentro real, físico con el Señor. Pero hoy en día hay supuestos apóstoles que traen nuevas revelaciones cuando la revelación total está acá. Escuchen, no voy a dar el nombre, pero escuchen de un apóstol muy conocido que se divorció hace poquito por la televisión y por las redes sociales. Eso fue lo que dijo. Estas son palabras de él. Los apóstoles reciben abundante revelación de Dios. Es decir, cosas que están en la Biblia, pero que por causa de las tradiciones nuestras no las vemos. Mire, escuchen lo que dijo. Entonces Dios toma esa verdad y se la revela al apóstol para que las dé a conocer al pueblo. Los apóstoles activan los dones espirituales de los santos. Donde quiera que yo voy, las cosas Dios las acelera. Y miles siguen a este hombre. Y tiene por el mundo muchas iglesias. Eso es apostasía. Y lleva y arrastra mucha gente con eso. Otra,
Una supuesta pastora dijo un día, y yo la escuché, a punta de diezmos te meto al cielo. ¿Y cuál es la verdad que hay que levantar? Que la salvación es por gracia y por fe en la obra de Jesucristo. Los falsos maestros llevan a que existan iglesias que no quieren nada de Dios. Esos son los falsos maestros. Los falsos maestros buscan alejar. Y eso no es nuevo. Escuchen lo que pasó también en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías dijo lo siguiente en el capítulo 30, versículos 9 al 11. Refiriéndose ¿qué? Al pueblo de Dios, a Israel, esto dijo: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decinos cosas halagüeñas, cosas que nos lleguen bien, agradables, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Esas son estas iglesias que acabo de nombrar. No quieren nada con Dios. Y creen que están caminando en el camino correcto, pero están caminando al infierno, hermanos. ¿Ven lo peligroso? Con esto cierro, mis queridos. Ante el serio peligro de los falsos maestros en la iglesia de Éfeso, Pablo enseña a la iglesia, o enseña que la iglesia tiene la misión de ser ¿qué? Columna y baluarte de la verdad. Misión que muchas iglesias hoy en día han abandonado. Misión que muchas iglesias han abandonado. Hermanos, queridos, tenemos que asumir nuestro papel. Levantar en alto y sostener la verdad de la palabra de Dios. Escuchen lo que dice el apóstol Judas allá en el versículo 3 del capítulo 1. Él hace un llamado a contender ardientemente por la fe. Contender es lucha. Ardientemente en el original es de una manera agónica. Es decir, como un soldado que está dispuesto a perder su vida, pero hasta que detenga su último aliento, él lucha por la verdad. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Primero por usted mismo. Usted tiene que contender ardientemente por la verdad para que usted no se desvíe de la verdad del Señor y usted termine apostatando, alejándose, rechazando a Dios. La otra razón por la cual tenemos que contender como un soldado es por el hermano que está al lado. Porque si usted lo ve que él está escuchando falsedades, puede terminar alejándose de Dios. Entonces usted con la verdad viene y lo ayuda y lo levanta. Pero la otra razón por la cual usted tiene que ser una columna inamovible de la verdad es para dar testimonio de Cristo allá en el mundo. Por un lado, porque allá hay hijos de Dios que no han escuchado la verdad. Y por otro lado, para que el mundo, el que rechace a Dios, no tenga excusa. Un día escuchó la verdad y rechazó al Señor. Queridos, la iglesia de Dios se tiene que caracterizar porque se cuida, porque rechaza, porque contiende ardientemente por la verdad debido a los falsos maestros, para no caer en apostasía, para no escuchar enseñanzas de demonios, para no caer en lo que muchas iglesias hoy han caído. Y aquí en Salvados por Gracia, eso es una labor de todos nosotros, Meditemos. Tómese allí un tiempito, reflexione qué Dios le ha enseñado, qué Dios le habló el día de hoy.